Baños de sangre. Si te vas a bañar, Juanilla, dime a cuáles baños vas. Canciones de Uppsala. Corría este rumor. Desde la llegada de Arbulia, la condesa, para preservar su lozanía, tomaba baños de sangre humana. En efecto, Darbulia, como buena hechicera, creía en los poderes reconstitutivos del fluido humano. Ponderó las excelencias de la sangre de muchachas, en lo posible vírgenes, para someter al demonio de la decrepitud, y la condesa aceptó este remedio como si se tratara de baños de asiento. De este modo, en la sala de torturas, Dorcó se aplicaba a cortar venas y arterias. La sangre era recogida en vasijas, y cuando las dadoras ya estaban exangües, Dorcó vertía el rojo y tibio líquido sobre el cuerpo de la condesa, que esperaba tan tranquila, tan blanca, tan erguida, tan silenciosa. A pesar de su invariable belleza, el tiempo infligió a Erzsébet algunos de los signos vulgares de su transcurrir. Hacia 1610, Darbulia había desaparecido misteriosamente, y Erzsébet, que frisaba la cincuentena, se lamentó ante su nueva hechicera de la ineficacia de los baños de sangre. En verdad, más que lamentarse, amenazó con matarla si no detenía inmediatamente la propagación de las execradas señales de la vejez. La hechicera dedujo que esa ineficacia era causada por la utilización de sangre plebeya. Aseguró o auguró que trocando la tonalidad, empleando sangre azul en vez de roja, la vejez se alejaría corrida y avergonzada. Así se inició la caza de hijas de gentilhombres. Para atraerlas, las secuaces de Erzsébet argumentaban que la dama de Sechte, sola en su desolado castillo, no se resignaba a su soledad. ¿Y cómo abolir la soledad? Llenando los sombríos recintos con niñas de buenas familias a las que, en pago de su alegre compañía, les daría lecciones de buen tono, les enseñaría cómo comportarse exquisitamente en sociedad. 2 semanas después, de las 25 alumnas que corrieron a aristocratizarse, no quedaban sino 2. Una murió poco después, exangüe. La otra logró suicidarse. Vivía delante de su gran espejo sombrío, el famoso espejo cuyo modelo había diseñado ella misma. Tan confortable era que presentaba unos salientes en donde apoyar los brazos de manera de permanecer muchas horas frente a él sin fatigarse. Podemos conjeturar que, habiendo creído diseñar un espejo, Erzsébet trazó los planos de su morada. Y ahora comprendemos por qué solo la música más arrebatadoramente triste de su orquesta de gitanos, o las riesgosas partidas de caza, o el violento perfume de las hierbas mágicas en la cabaña de la hechicera, o sobre todo, los subsuelos anegados de sangre humana, pudieron alumbrar en los ojos de su perfecta cara algo a modo de mirada viviente. Porque nadie tiene más sed de tierra, de sangre y de sexualidad feroz que estas criaturas que habitan los fríos espejos. Y a propósito de espejos, nunca pudieron aclararse los rumores acerca de la homosexualidad de la condesa, ignorándose si se trataba de una tendencia inconsciente o si por lo contrario la aceptó con naturalidad, como derecho más que le correspondía. En lo esencial, vivió sumida en su ámbito exclusivamente femenino. No hubo sino mujeres en sus noches de crímenes. Luego, algunos detalles son obviamente reveladores. Por ejemplo, en la sala de torturas, en los momentos de máxima tensión, solía introducir ella misma un cirio ardiente en el sexo de la víctima. También hay testimonios que dicen de una lujuria menos solitaria. Una sirvienta aseguró en el proceso que una aristocrática y misteriosa dama vestida de mancebo visitaba a la condesa. En una ocasión las descubrió juntas, torturando a una muchacha, pero se ignora si compartían otros placeres que los sádicos. De ahí que ese afuera, contemplado desde el adentro melancólico,
resulte absurdo e irreal y constituya la farsa que todos tenemos que representar. Pero por un instante, sea por una música salvaje o alguna droga o el acto sexual en su máxima violencia, el ritmo lentísimo del melancólico no solo llega a acordarse con el del mundo externo, sino que lo sobrepasa con una desmesura indeciblemente dichosa, y el yo vibra animado por energías delirantes. Al melancólico, el tiempo se le manifiesta como suspensión del transcurrir. En verdad, hay un transcurrir, pero su lentitud evoca el crecimiento de las uñas de los muertos, que precede y continúa a la violencia fatalmente efímera. Entre dos silencios o dos muertes, la prodigiosa y fugaz velocidad, revestida de variadas formas que van de la inocente ebriedad a las perversiones sexuales y aún al crimen. Y pienso en Elizabeth Bathory y en sus noches cuyo ritmo medían los gritos de las adolescentes. Castillo de Execht. El camino de la roca está lleno de gritos oscuros. Juve. Castillo de piedras grises, escasas ventanas, torres cuadradas, laberintos subterráneos, castillo emplazado en la colina de rocas, de hierbas ralas y secas, de bosques con fieras blancas en invierno y oscuras en verano. Castillo que Elizabeth Bathory amaba por su funesta soledad de muros que ahogaban todo grito. El aposento de la condesa, frío y mal alumbrado por una lámpara de aceite de jazmín, olía a sangre así como el subsuelo a cadáver. De haberlo querido, hubiera podido realizar su gran obra a la luz del día y diezmar muchachas al sol, pero le fascinaban las tinieblas del laberinto que también se acordaban a su terrible erotismo de nieve y de murallas. Amaba el laberinto, que significa el lugar típico donde tenemos miedo, el viscoso, el inseguro espacio de la desprotección y del extraviarse. En cuanto a sus días, la bellísima condesa no se separaba de sus dos viejas sirvientas, dos escapadas de alguna obra de Goya, las sucias, malolientes, increíblemente feas y perversas Dorcot y Jo Liona. Estas intentaban divertirla hasta con historias domésticas que ella no entendía, si bien necesitaba de ese continuo y deleznable rumor. Otra manera de matar el tiempo consistía en contemplar sus joyas, mirarse en su famoso espejo y cambiarse 15 trajes por día. Dueña de un gran sentido práctico, se preocupaba de que las prisiones del subsuelo estuvieran siempre bien abastecidas. Pensaba en el porvenir de sus hijos, que siempre residieron lejos de ella. Administraba sus bienes con inteligencia y se ocupaba, en fin, de todos los pequeños detalles que rigen el orden profano de los días. Se escogían varias muchachas altas, bellas y resistentes. Su edad oscilaba entre los 12 y los 18 años y se las arrastraba a la sala de torturas en donde esperaba, vestida de blanco en su trono, la condesa. Una vez maniatadas, las sirvientas las flagelaban hasta que la piel del cuerpo se desgarraba y las muchachas se transformaban en llagas tumefactas. Les aplicaban los atizadores enrojecidos al fuego, les cortaban los dedos con tijeras o cizallas, les punzaban las llagas, les practicaban incisiones con navajas. Si la condesa se fatigaba de oír gritos, les cosían la boca. Si alguna joven se desvanecía demasiado pronto, se la auxiliaba haciendo arder entre sus piernas papel embebido en aceite. La sangre manaba como un geyser y el vestido blanco de la dama nocturna se volvía rojo. A veces colaboraba y entonces, con gran ímpetu, arrancaba la carne en los lugares más sensibles mediante pequeñas pinzas de plata. Hundía agujas, cortaba la piel de entre los dedos, aplicaba a las plantas de los pies cucharas y planchas enrojecidas al fuego.
fustigaba. En el curso de un viaje ordenó que mantuvieran de pie a una muchacha que acababa de morir y continuó fustigándola aunque estaba muerta. También hizo morir a varias con agua helada. Un invento de su hechicera Darbulia consistía en sumergir a una muchacha en agua fría y dejarla en remojo toda la noche. En fin, cuando se enfermaba las hacía traer a su lecho y las mordía. Durante sus crisis eróticas escapaban de sus labios palabras procaces destinadas a las supliciadas. Imprecaciones soeces y gritos de loba eran sus formas expresivas mientras recorría, enardecida, el tenebroso recinto. Durante 6 años la condesa asesinó impunemente. En el transcurso de esos años no habían cesado de correr los más tristes rumores a su respecto. Pero el nombre Báthory, no solo ilustre sino activamente protegido por los Habsburgo, atemorizaba a los probables denunciadores. Hacia 1610, el rey tenía los más siniestros informes, acompañados de pruebas acerca de la condesa. Después de largas vacilaciones, decidió tomar severas medidas. Encargó al poderoso palatino Thurzo que indagara los luctuosos hechos de Sechte y castigase a la culpable. En compañía de sus hombres armados, Thurzo llegó al castillo sin anunciarse. En el subsuelo, desordenado por la sangrienta ceremonia de la noche anterior, encontró un bello cadáver mutilado y 2 niñas en agonía. No es esto todo. Aspiró el olor a cadáver, miró los muros ensangrentados, vio la Virgen de hierro, la jaula, los instrumentos de tortura, las vasijas con sangre reseca en las celdas, y en una de ellas a un grupo de muchachas que aguardaban su turno para morir, y que le dijeron que después de muchos días de ayuno les habían servido una cierta carne asada que había pertenecido a los hermosos cuerpos de sus compañeras muertas. La condesa, sin negar las acusaciones de Thurzo, declaró que todo aquello era su derecho de mujer noble y de alto rango, a lo que respondió el palatino: te condeno a prisión perpetua dentro de tu castillo. Desde su corazón, Thurzo se diría que había que decapitar a la condesa, pero un castigo tan ejemplar hubiese podido suscitar la reprobación no solo respecto a los Báthory, sino a los nobles en general. Mientras tanto, en el aposento de la condesa fue hallado un cuadernillo cubierto por su letra con los nombres y las señas particulares de sus víctimas, que allí sumaban 610. En cuanto a los secuaces de Erzsébet, se los procesó, confesaron hechos increíbles y murieron en la hoguera. La prisión subía en torno suyo. Se muraron las puertas y las ventanas de su aposento. En una pared fue practicada una ínfima ventanilla por donde poder pasarle los alimentos. Y cuando todo estuvo terminado, erigieron 4 patíbulos en los ángulos del castillo para señalar que allí vivía una condenada a muerte. Así vivió más de 3 años, casi muerta de frío y de hambre. Nunca comprendió por qué la condenaron. El 21 de agosto de 1614, un cronista de la época escribía: murió hacia el anochecer, abandonada de todos. Ella no sintió miedo, no tembló nunca. Entonces, ninguna compasión ni admiración por ella. Solo un quedar en suspenso en el exceso del horror. Una fascinación por un vestido blanco que se vuelve rojo, por la idea de un absoluto desgarramiento, por la evocación de un silencio constelado de gritos en donde todo es la imagen de una belleza inaceptable, como Sade en sus escritos, como Gilles de Rais en sus crímenes. La condesa Báthory alcanzó, más allá de todo límite, el último fondo del desenfreno. Ella es una prueba más de que la libertad absoluta de la criatura humana es horrible.